¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición más de Panorama Electoral. Esta propuesta para conocer los proyectos, las ideas, las propuestas de trabajo de cara a las próximas elecciones generales en la provincia de Santa Fe del próximo 16 de junio. En este caso vamos a recibir en el estudio a Eduardo Tognoli, quien va a encabezar la lista de concejales del Partido Justicialista juntos el próximo 16 en la ciudad de Rosario. Eduardo, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Muchas gracias. ¿Es la gran posibilidad del Partido Justicialista esta, la del próximo 16 de junio, en Rosario? Sí, indudablemente, en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Para nosotros estas elecciones revisten una importancia cardinal por dos razones. Fundamentalmente porque consideramos que la ciudad de Rosario, después de 30 años de gestión del mismo signo político, con sus luces seguramente y con sus sombras, ha de alguna manera llegado a un fin de ciclo, lo considera. También entiendo una parte importante de la población. Si vos te fijás, la elección en la que Mónica Feine es elegida por primera vez intendenta, lo hace con el 54% de los votos. En la segunda ocasión con el 32% de los votos. Y de ahí en adelante ha ido perdiendo el oficialismo en las sucesivas elecciones, hasta esta que tuvimos, las PASO que tuvimos hace muy poquito, caudal electoral. Consideramos que es una oportunidad, y es una oportunidad para establecer una gestión no solo de otro signo, sino con otra mirada, con otra sensibilidad social, con una mirada mucho más ligada a la idea de producción, de trabajo y de un Estado local presente, impulsando esas herramientas, cosa que el Frente Progresista, el socialismo, ha de alguna manera considerado menores, ha pensado en los últimos años, en las últimas décadas, que la producción, el trabajo, el desarrollo urbano, en gran parte dependen de escenarios nacionales, ¿no? De políticas nacionales, y que en todo caso lo que tiene que hacer un municipio es abocarse a algunos aspectos que tienen que ver con eventualmente obras menores, eventualmente el mantenimiento de la ciudad, y tampoco han sido demasiado exitosos en la materia, al menos, repito, en los últimos años. En la provincia de Santa Fe otro tanto, pero digo, ese es uno de los aspectos por los que consideramos que una gestión de signo peronista, una gestión que incluya al Partido Justicialista y a 13 partidos aliados, puede ser para los rosarinos y los santafesinos el comienzo de alguna manera de un camino distinto para la ciudad y para la provincia. Pero el segundo factor al que quería hacer referencia es que esto es un preanuncio de lo que viene, o puede ser un preanuncio de lo que va a venir en octubre. Entonces no es lo mismo que en las urnas triunfe descartado el PRO, ¿no? Porque entiendo que está singularmente debilitado en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, después de una elección exitosa hace 2 años, donde un ilustre conocido, y esto no es faltar al respeto, sino describir una situación como Álvaro Cantar, por lo menos en la ciudad de Rosario, haya ganado bien en las elecciones provinciales, y Roy López Molina otro tanto en la ciudad de Rosario. Pasar a este escenario, entendemos que evidentemente hay una caída producto de las políticas del gobierno de Macri. Ahora, puesto mano a mano con el Frente Progresista, entendemos que el único voto que realmente va a golpear duro al gobierno de Macri, a pocos días del cierre de las listas nacionales, a golpear duro al gobierno de Macri y a sus políticas, ¿no? De eso estamos hablando, de entrega, políticas de ajuste, de empobrecimiento de la población, es el voto al peronismo. El triunfo que le va a doler, en última instancia, la tapa de los diarios que le va a doler el 17 de junio, es la de un triunfo del peronismo. Y para nosotros es importante porque consideramos que el gobierno de Mauricio Macri es lo peor que le pasó a la Argentina en décadas.
Y consideramos que hay que construir una alternativa política distinta que recupere la esperanza para la inmensa mayoría de los argentinos y que recupere fundamentalmente la vocación por instalar un gobierno que responda a los intereses de los sectores populares, que recupere la idea de que mañana va a ser mejor. Los argentinos perdimos eso fundamentalmente. Todos los argentinos, salvo los 4 o 5 sectores de la vida económica que han ganado con este modelo, el sistema financiero, el complejo minero exportador, una parte del complejo agroexportador, las corporaciones energéticas y no mucho más que eso, salvo esos sectores, el resto de los argentinos nos levantamos todos los días sabiendo que mañana va a ser un poquito peor, ¿no? El escenario económico, social, etcétera. Y hay que cambiar el rumbo, ¿no? Usted decía, hay ejes de la política, desde lo social, lo productivo. ¿Se puede desde un municipio, un consejo, más allá de estas cuestiones políticas, de la macroeconomía, la tasa de interés por arriba del 70%, la bicicleta financiera, ¿se puede en un contexto macroeconómico diagramar un proyecto político para Rosario desde el Consejo Municipal? Mira, se puede generar, nosotros decimos, un cordón sanitario para intentar que la sangría no sea tan dura. Por supuesto que si el barco va en determinado sentido, y entendemos por el barco la nación de alguna manera, es muy difícil cambiar ese rumbo desde un municipio, lo es incluso desde un estado provincial. Ahora, indudablemente un estado local, un estado provincial pueden hacer mucho para ponerle coto, ¿no es cierto?, a esas políticas, tratar de ralentizar esos procesos de ajuste, tratar de generar políticas contracíclicas, le decimos nosotros. Y desde el Consejo Municipal nosotros demostramos que se podía. Se está dando algo se dio en los últimos años, algo paradójico en la ciudad de Rosario. El municipio no avanzó con políticas de este estilo en materia productiva, y sí lo hicimos desde el Consejo Municipal, planteando ordenanzas como la del compre local, ordenanzas como la del programa de acompañamiento a pymes locales. ¿Para qué? Para que el municipio deje de comprar, por ejemplo, contenedores en Chile, bicicletas públicas en Córdoba, colectivos en la provincia de Buenos Aires, y las compre acá en el mercado local, donde hay todas esas cosas, hay empresas que las fabrican acá en Rosario y en la región. Y la otra paradoja es que los que impulsaron estas propuestas, junto a quien les habla, desde la presidencia de la comisión de producción que me toca encabezar, ¿no es cierto?, en el Consejo Municipal, fueron en general los gremios industriales y no necesariamente las cámaras del sector. Es decir, frente a la desesperación de los trabajadores, las trabajadoras, en general se han puesto al hombro salir a plantear alternativas políticas que en realidad no le corresponden necesariamente a los gremios. Los gremios están para defender la fuente de trabajo, el salario de los trabajadores. Bueno, o eso es lo que algunos pretenden que hagan los gremios. Ahora los gremios saltaron ese cerco y se pusieron a trabajar en conjunto con, en este caso, un grupo de legisladores, legisladoras locales, para buscar alternativas, ¿no? En un escenario durísimo para la ciudad de Rosario, porque es una ciudad que siempre ha sufrido mucho los procesos nacionales destructivos de la producción y de la industria. Las pruebas me remito. La primera ciudad donde estallaron grandes conflictos sociales o los saqueos en el 89 fue en la ciudad de Rosario. 2000-2001, bueno, diciembre del 2001, la ciudad de Rosario fue la ciudad donde en más proporción de asesinados por la Fuerza de Seguridad hubo en el marco del estallido, ¿no?, de 19 y 20 de diciembre. Hubo más en Buenos Aires, pero en proporción por cantidad de habitantes hubo más en Rosario. Y así cada vez que hubo una crisis importante. Y sin embargo, Rosario no logró aprovechar los procesos ascendentes, como el del 2003, 2004, 2005 en adelante, como sí lo hicieron en otras ciudades. Córdoba tiene 5 parques industriales estatales, Rosario no tiene ninguno. Entonces, indudablemente eso generó que haya industrias en la ciudad de Rosario que se hayan ido a Alvear, a otras localidades de la región para asentarse, porque encuentran beneficios, porque encuentran mayores facilidades logísticas, porque encuentran de alguna manera un montón de cosas que Rosario no le ofrece. Hace muy poquito estuvimos con Roberto Zuckerman, nuestro candidato a intendente, en una empresa, Argelec, de la ciudad de Rosario,
una gran aportante de DREI para el municipio, más de 400.000 pesos de DREI, abona, y sin embargo no tienen contacto alguno con la Secretaría de Producción, no han tenido contacto nunca en los últimos años con el secretario de Producción o los sucesivos secretarios de Producción, y no está enterado el municipio que esta empresa tiene intenciones de radicarse en un parque industrial en una localidad en las afueras de Rosario porque le traen una serie de beneficios. Nosotros, además del compre local, de la ordenanza de acompañamiento a pymes locales para que se conviertan en proveedora del Estado, que describí recién, venimos planteando la necesidad de generar una oficina preventiva de crisis en el municipio para que en la etapa que viene, que nosotros anhelamos, creemos, estamos enteramente seguros que va a ser de reconstrucción a nivel nacional, pero donde vamos a sufrir todavía zozobras producto de la herencia, ahí sí, la pesada herencia que nos va a dejar el gobierno de Macri, haya una oficina donde se, de alguna manera, digiten todas las políticas que permitan acompañar a las pymes, industriales, comerciales, etcétera, y estar al lado cuando se enciendan las alarmas. Es muy simple. Cuando una empresa deja de pagar el DREI, cuando una empresa deja de pagar sus obligaciones habituales con el municipio, ahí tiene que encenderse todas las alarmas y salir a la cancha un procedimiento preventivo de crisis que existe en otros niveles de Estado, pero no en el municipio, para desde el Estado local acompañar a esa empresa que no cierre. Cada empresa que cierra, cada taller que cierra, es un comedor que se abre en la ciudad de Rosario, ¿no? Estamos hablando con Eduardo Toñoli, quien encabeza la lista de juntos del Partido Justicialista del Peronismo en Rosario el próximo 16 de junio. Hacemos una breve pausa en Panorama Electoral y venimos para la segunda parte de esta edición del día de hoy. Ya regresamos. Todo en zapatería, marroquinería, accesorios e indumentaria en talles reales. Buen gusto y la mejor atención. Creaciones Angélica. Desde hace 39 años, siempre a tus pies. Rivadavia, esquina Pueyrredón, Granadero Baigorria. Moliendas Caseros, de Casilda al Mundo. Nuestras harinas, adecuadas a las exigencias de calidad del mercado nacional e internacional, aseguran la excelencia de los panificados y pastas frescas y secas, elaborados por nuestros estimados clientes. Moliendas Caseros, de Casilda al Mundo. Regresamos a Panorama Electoral por esta pantalla, hoy con la presencia de Eduardo Toñoli, quien encabeza la lista del Partido Justicialista para el Consejo Municipal, quien tiene como candidato a intendente a Roberto Zuckerman. Eduardo, la preocupación del vecino ha sido la pérdida del poder adquisitivo, claramente, la pérdida del trabajo, del empleo en sí, y en Rosario principalmente, en Santa Fe, la cuestión de la inseguridad por esta situación que venimos padeciendo hace un tiempo bastante prolongado. ¿Cuáles son las herramientas del Partido Justicialista para aquí y ahora graficarle al vecino por dónde puede pasar una solución al tema del narcotráfico, de la inseguridad en la región? Nosotros venimos señalando hace años, a mí me tocó ser diputado provincial en el periodo que fue del 2011 al 2015, en el momento de crecimiento exponencial de la tasa de homicidios en la provincia de Santa Fe, en particular en la ciudad de Rosario. Fue la etapa también en la que estallaron algunos escándalos que develaron toda una trama de complicidades institucionales con el delito. Me remito a las pruebas, ¿no? Hugo Toñoli, el Toñoli con G, digo, siempre yo se escribe distinto, para diferenciarse y entender que se escribe distinto.
Y otros casos, porque ese quizás fue el más importante, pero hubo otros casos, sin ir más lejos, en la causa de los Moneos, la mitad de los imputados llegaron a ser miembros de la Fuerza de Seguridad, para graficar, ¿no es cierto?, el nivel de imbricación del delito y determinadas estructuras delictivas complejas con la institucionalidad. En ese sentido, nosotros siempre hemos sostenido la misma línea. Uno de los grandes problemas que tiene la provincia de Santa Fe y que alimenta la rueda de la impunidad, que en todo caso es la que se lleva cientos y cientos de vidas, en general de jóvenes, es la falla en las investigaciones. La falla en las investigaciones tiene que ver fundamentalmente con que en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, de 10 homicidios, por ejemplo, el delito más grave, ¿no es cierto?, contra la vida, que se cometen, la inmensa mayoría son más, los que no se resuelven, cuando digo resuelve, que se esclarecen con aprehensión, con juicio, con todas las garantías y con condena de los responsables. Si esto sucede es básicamente porque hoy sigue teniendo un peso omnímodo en la resolución o no de estos delitos, de las investigaciones, como auxiliares de la justicia, la policía de la provincia de Santa Fe. Y si tenemos un cuadro, ¿no es cierto?, institucional, donde encontramos que una parte importante de la fuerza termina estando comprometida con el delito, o una parte, no importa las proporciones acá, si una parte de la fuerza está comprometida y tiene un poder omnímodo sobre las investigaciones, para ser gráfico, el que le lleva la carpetita al fiscal, ¿no es cierto?, y le lleva todo cocinado, la investigación de esas estructuras, sobre esa estructura delictiva compleja, indudablemente va a ser muy difícil resolver esta situación y mejorar las tasas de esclarecimiento. Por eso fui autor de la ley de policía judicial en base a ese diagnóstico, que es un cuerpo de investigadores, que proponía un cuerpo de investigadores civiles, jerarquizados, profesionales de distintas ramas, ¿no?, peritos forenses, peritos que tienen que ver con distintas ciencias, ¿no es cierto?, jurídicas, psicología, medicina, etcétera, para que hagan las veces de auxiliares civiles de la justicia, de los fiscales del Ministerio Público de la acusación, y que la Fuerza de Seguridad puedan de alguna manera dedicar toda su estructura a la prevención del delito, que en realidad es, en última instancia, lo que le interesa al vecino o a la vecina de la ciudad de Rosario, ¿no?, que no sucedan los hechos y no tanto que haya justicia después. El reclamo de justicia es posterior. Ese proceso sería un proceso de un veto de esa ley, a pesar de que conseguimos amplio consenso para aprobarlo. Después se terminó aprobando a fines del 2014, está vigente de enero del 2015 y sin embargo se tomaron todo este tiempo recién para nombrar al jefe vía concurso de esta policía judicial. Y lamentablemente, nosotros el concurso por el que se estableció que Marcelo Saín, alguien probo, capacitado, sea el jefe, no tenemos nada que objetar con respecto a ese concurso, al contrario, es uno de los mejores profesionales en la materia para ocupar ese cargo. Lo que pasa que después, la cabeza del Ministerio Público de la Acusación y la cabeza de la provincia, en este caso Lifchi, intentaron meter 175 cargos por la ventana de familiares, amigos, hijos, entenados, etcétera. En algunos casos podrá haber sido alguno haber tenido la capacidad necesaria para ocupar ese cargo, pero marche preso, fundamentalmente porque la inmensa mayoría sabemos que no, y porque fue un intento, parece desesperado, en un marco de desbandada del oficialismo en el poder provincial o con la posibilidad cierta de perder el poder en la provincia, de conchavar a una serie de funcionarios afines, en este caso en el Ministerio Público de la Acusación. Es un intento por desnaturalizar algo tan importante, repito, para nuestra seguridad pública, que permitiría cortar, creemos nosotros, con determinados circuitos de impunidad y de relaciones institucionales con el delito. Eso como planteo que tiene que ver, por supuesto, mucho más con una política provincial. ¿Qué tiene que ver con esto la ciudad de Rosario o un municipio? Y mucho, porque nosotros creemos que es necesaria la discusión sobre una policía local. Ahora, policía local para hacer más de lo mismo, no.
policía local para, en el marco de un proceso de reforma policial integral en la provincia de Santa Fe, generar una fuerza local que, comandada por el intendente, el próximo intendente, tenga muchísima más presencia territorial, pero mucha más articulación con las organizaciones de la comunidad, con los vecinos, etcétera, nos parece una posibilidad valorable. Básicamente porque el Estado municipal, aún con todas las críticas que tenemos para hacerle a esta gestión, el Estado municipal no es un fenómeno solo rosarino, en muchos otros lugares es el que más presencia territorial tiene, mucho más que el Estado provincial, mucho más ni hablar que el Estado nacional, es el Estado más cercano a la población y tiene distintas agencias sociales, la salud pública, distintas agencias que pueden colaborar con la construcción de otros conceptos de seguridad pública. Ha pasado en distintos hechos en la ciudad de Rosario, donde reuniéndonos con los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia, nos encontramos que tienen una mirada totalmente distorsionada porque la única fuente de referencia es la comisaría de tal o cual barrio que, o casualidad, justo tiene algún tipo de entrevero con el delito en ese barrio. Entonces, la mirada de los funcionarios termina siendo distorsionada. Sí, claro, y mientras tanto, el club, la vecinal, la salita de salud pública, el efector público municipal de salud, dicen otra cosa. Los trabajadores sociales del mismo municipio dicen otra cosa. Saben dónde queda el búnker, sabe dónde se delinque, sabe quiénes son, etcétera, ¿no? Entonces hay otro concepto a construir de seguridad pública que es con la participación de los vecinos, pero que además le resuelva los problemas más acuciantes en esa materia, y se puede desde un municipio hacer muchísimo al respecto, más allá de lo que ya puede hacer un municipio. Pero nosotros queremos ir por más. Un municipio ya puede mejorar su transporte público para que la gente no espere a la noche. Denunciamos el Observatorio Social de Transporte que hay la mitad de los barrios de Rosario que se quedan sin servicio a la noche. De esa manera no ayudamos a la seguridad pública, y tampoco con una gestión deficiente del espacio público, sin iluminación, sin podas, sin escamonda. Todo eso se puede hacer y se debe, y ya lo debería estar haciendo el municipio para resolver problemas en materia de seguridad. Pero además puede avanzar en tener más potestades. Por supuesto, incluso no hace falta ni reforma constitucional ni una ley habilitante al respecto. En Provincia de Buenos Aires se hizo con un traslado de competencias y de recursos desde la provincia hacia los municipios. Es una discusión que es la discusión que creemos se tiene que venir. Quería abordar el tema de lo social. Hoy es momento delicado de la coyuntura que hemos descrito aquí de la República Argentina. Vemos cada vez más gente para comer simplemente, llegando a los contenedores, los pibes que van cada vez más números a la escuela en busca del comedor en la cocina centralizada, que ir a estudiar. ¿Cuáles son los ejes del peronismo para que el Estado esté presente en esta coyuntura que, más allá de que pueda cambiar o no el gobierno, a nivel nacional, por la deuda contraída, puede disparar todavía más la cuestión de la presencia del Estado inclusivo para esa clase trabajadora y esa clase de personas en la sociedad? Mira, Perón decía que gobernar es crear trabajo, ¿no? Y no hay mejor política social que esa. Por supuesto, yo planteaba que la etapa que se viene es de reconstrucción, y en esa etapa de reconstrucción no vamos a estar exentos de situaciones difíciles, ¿no? De situaciones que tienen que ver con la exclusión social. Reconstruir el tejido social requiere de la intervención de los tres niveles del Estado, indudablemente. En Rosario hay 156 barrios según el RENAVAP, Relevamiento Nacional de Barrios Populares, una iniciativa de los movimientos sociales que después terminó siendo oficializada por el Estado, un relevamiento a nivel nacional. Detectó que en 156 barrios de Rosario no hay acceso al agua potable, no hay acceso formal a la luz, al gas, no hay cloacas, no hay una infraestructura básica que impida que cuando en esos barrios llueve se inunden, ¿no? Esa es la gran deuda de la democracia, esa es la gran deuda. Se le suele llamar pobreza estructural, a diferencia de la pobreza de ingreso. Nosotros entendemos que con un cambio de rumbo inmediato en la política económica del país se puede, como supimos hacerlo en el periodo que fue del 2003 al 2015, sacar a millones de argentinos de la indigencia,
y sacar a millones de argentinos de la pobreza. Ahora, la pobreza estructural requiere de una intervención mucho más compleja, ¿no? Mucho más compleja y no tan necesariamente con resultados inmediatos, pero hay que hacerlo. En algún momento hay que empezar. Y ese shock de infraestructura y de obra pública que necesitamos en los barrios de la ciudad de Rosario no se puede hacer solamente desde el Estado municipal. Por eso nosotros abonamos a un proyecto que excede exclusivamente las fronteras de una ciudad como Rosario. Yo a veces escucho al candidato del oficialismo municipal, el candidato del socialismo en última instancia, Pablo Hafkin, decir o poner como consigna para de alguna manera convertir en virtud una de sus deficiencias, que es el no tener una mirada o no tener una proyección o no tener un proyecto nacional, ¿no es cierto? O en todo caso para no asumir que en realidad están mucho más cercanos al proyecto de Macri que a cualquier otro. Le escucho decir primero Rosario, segundo Rosario, tercero Rosario, cuarto, quinto, etc. Nadie va a defender mejor que Rosario que un proyecto político que esté bien parado acá, pero que a su vez tenga diálogo, articulación y comparta visión con el gobernador de la provincia, que entendemos, los números así lo indican y estamos entusiasmados con eso, va a ser Omar Perotti, y que un proyecto de ciudad y provincia que tenga de alguna manera terminales en un proyecto de país, ¿no? Es imposible pensar en esta etapa de la historia de la humanidad, en la que el mundo avanza hacia los estados continentales, o los que triunfan en el mundo son los estados continentales, China, Estados Unidos, Europa unida, que una ciudad va a ser autosuficiente como si fuera Cannes o Luxemburgo, ¿no? Una especie de estado-ciudad, ¿no? de la antigua Grecia. Acá hay grandes problemas, recién hacíamos referencia a la seguridad pública, que no se resuelven solo desde aquí. Pero además, los que plantean esta idea, primero Rosario, segundo Rosario, son los primeros a los que se le queman los papeles cuando no pueden resolver algún problema de gestión y empiezan a echarle culpa a otros niveles del Estado. Ni una cosa ni la otra. Hoy es el tiempo de la interconexión entre políticas de los distintos niveles del Estado. Y nosotros estamos muy confiados en que el peronismo, el Frente Juntos, puede dar una buena noticia en estas elecciones del 16 de junio y que después eso puede servir y abonar a un triunfo del peronismo, digo en general, y en particular, porque nosotros creemos que esto puede sintetizarse en unas PASO o con otra fórmula, pero bueno, la que adherimos nosotros ya desde el vamos es la que lleva a Alberto Fernández como candidato a presidente y a Cristina Fernández de Kirchner como candidata a vice, ¿no? Eduardo, gracias por visitarnos y éxitos para el próximo 16. Bueno, muchas gracias, es un gusto grande. Eduardo Tognoli, quien encabeza la lista de candidatos a concejales en Rosario por Juntos. Roberto Zuckerman es el candidato a intendente, pasó aquí en Panorama Electoral. Gracias por estar de otro lado, nos reencontramos en un próximo encuentro aquí por esta pantalla. Hasta entonces y muchas gracias.